Perfecto. Ahora vamos a ver cómo Bochastor Dorado optimiza un aspecto fundamental para cualquier organización, el costo total de propiedad, también conocido como TCO. Quiero que se queden como una guía clave desde el inicio. No todos los datos necesitan almacenarse en la infraestructura más costosa y de mayor rendimiento. Sin embargo, desde la perspectiva del usuario, esa diferencia no debería ser perceptible. Ese es precisamente el objetivo de la tecnología Smart Mobility. El mensaje principal de esta lámina es que Dorado permite la movilidad libre de datos, automatiza su ubicación dentro de distintos niveles de almacenamiento y reduce significativamente los costos operativos y de infraestructura. La idea central es muy simple: colocar cada dato en el lugar más adecuado de forma automática. Veamos el escenario que presenta la lámina. Tenemos un sistema Bochastor Dorado completamente basado en tecnología Flash. Dentro de este entorno existen aproximadamente 500 terabytes de información, pero solo 200 terabytes corresponden a datos que realmente requieren acceso de alto rendimiento. El resto de la información está compuesto por datos menos utilizados, conocidos como datos templados o fríos. Esto nos lleva a una conclusión importante: no todos los datos necesitan permanecer permanentemente en almacenamiento Flash. Aquí aparece el problema de los entornos tradicionales. Si toda la información se almacena en infraestructura Flash de alto rendimiento, los costos aumentan considerablemente. Además, muchos recursos terminan desperdiciándose porque gran parte de los datos no requiere ese nivel de desempeño. El resultado es un incremento tanto de la inversión inicial como de los costos operativos. Smart Mobility resuelve este problema de una forma mucho más eficiente. Los datos que necesitan acceso frecuente permanecen en el almacenamiento Flash de alto rendimiento, mientras que los datos menos utilizados pueden trasladarse automáticamente a plataformas más económicas. La consecuencia es una optimización significativa de los costos sin afectar la experiencia de los usuarios. La lámina muestra que Dorado puede mover información hacia diferentes destinos, como sistemas NAS, plataformas de almacenamiento de objetos compatibles con S3 o servicios de almacenamiento en la nube. Esto significa que la organización puede utilizar múltiples niveles de almacenamiento dentro de una misma estrategia. La idea principal es implementar un modelo de almacenamiento por capas que aproveche las ventajas de cada tecnología. Uno de los conceptos más importantes es el flujo inteligente de datos. Los datos calientes, es decir, aquellos que se utilizan constantemente, permanecen en Dorado y aprovechan todo el rendimiento del almacenamiento Flash. Por otro lado, los datos templados o fríos pueden trasladarse a sistemas más económicos. Lo interesante es que, si un usuario vuelve a necesitar uno de esos archivos, el sistema puede traerlo nuevamente al almacenamiento Flash de forma automática. Por ejemplo, imaginemos un archivo que lleva varios meses almacenado en la nube porque no ha sido utilizado. Si un usuario vuelve a acceder a él, Smart Mobility puede moverlo nuevamente al entorno de alto rendimiento sin intervención manual. Todo este proceso ocurre de manera transparente. Y precisamente ahí encontramos uno de los beneficios más importantes de esta tecnología. El usuario únicamente ve el almacenamiento principal. No necesita saber dónde está almacenado físicamente cada archivo ni preocuparse por su ubicación. Desde su perspectiva, la información siempre está disponible. Esto permite mantener una experiencia simple y consistente sin necesidad de modificar aplicaciones o procesos de trabajo. Ahora bien, ¿cómo decide el sistema cuándo mover los datos? Para ello utiliza políticas inteligentes de clasificación. Estas políticas pueden analizar el nombre del archivo, su tamaño, la fecha de creación, la fecha de modificación, el último acceso, el contenido e incluso el tipo de archivo. Con base en estos criterios, el sistema determina automáticamente dónde debe almacenarse cada dato. Por ejemplo, un archivo que no ha sido utilizado durante 90 días podría trasladarse automáticamente a una capa de almacenamiento más económica. Esta capacidad permite administrar el ciclo de vida de la información de forma eficiente. Otro aspecto fundamental es la automatización. La migración de datos y su recuperación se realizan automáticamente sin necesidad de intervención manual. Esto reduce la carga operativa, disminuye la posibilidad de errores y simplifica la administración del entorno. Podemos decir que se trata de un verdadero sistema de autotírimo de almacenamiento por niveles automatizado. Desde el punto de vista financiero, los beneficios son muy claros. La organización reduce el costo total de propiedad porque utiliza menos capacidad Flash de alto costo, aprovecha plataformas más económicas para datos menos críticos y mejora la utilización general de los recursos. Podemos resumir esta estrategia como una frase sencilla: preservar el almacenamiento más costoso únicamente para los datos que realmente lo necesitan. Esta funcionalidad también está estrechamente relacionada con el concepto de intelligence. ¿Por qué? Porque el sistema analiza continuamente el uso de los datos, decide dónde deben ubicarse y optimiza los costos de manera automática.
En otras palabras, aplica inteligencia a la gestión del ciclo de vida de la información. Además, Smart Mobility trabaja junto con otras tecnologías que ya hemos visto como Hyperreplication, almacenamiento unificado y políticas inteligentes basadas en análisis automatizados. La combinación de todas estas capacidades permite construir una plataforma de almacenamiento altamente optimizada. Si hay una definición que deben recordar para el examen, es la siguiente. Smart Mobility mueve automáticamente los datos entre diferentes niveles de almacenamiento según su uso, optimizando el rendimiento y reduciendo los costos. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que una empresa almacena 500 terabytes de información. Sin Smart Mobility, toda la capacidad tendría que mantenerse en almacenamiento flash, lo que incrementaría considerablemente los costos. Con Dorado, solo los 200 terabytes de datos más activos permanecen en flash, mientras que el resto puede almacenarse en plataformas más económicas. El resultado es un ahorro significativo sin afectar el acceso a la información. Para el examen, recuerden algunas asociaciones importantes. Si aparece el concepto de tiering, deben pensar en Smart Mobility. Si se mencionan datos calientes y datos fríos, también estamos hablando de Smart Mobility. Si aparece reducción del T0, la respuesta está relacionada con esta tecnología. Y si se menciona movimiento automático de datos, nuevamente estamos frente a una funcionalidad de Smart Mobility. También es importante evitar un error frecuente, pensar que toda la información debe permanecer siempre en almacenamiento flash. La realidad es que una estrategia eficiente utiliza diferentes niveles de almacenamiento según el valor y la frecuencia de uso de los datos. Como resumen final, recuerden 3 conceptos fundamentales: mover datos, optimizar recursos y ahorrar costos. Con esto concluimos la lámina. Lo que hemos visto es cómo Botschaft Dorado optimiza el uso del almacenamiento mediante el movimiento automático de datos, la utilización de múltiples niveles de almacenamiento y la reducción de costos operativos. Todo ello ocurre de forma transparente para los usuarios y las aplicaciones. Y recuerden la idea principal para el examen: si aparecen conceptos como datos calientes, datos fríos o tiering automático, estamos hablando de Smart Mobility. Porque, al final, no todos los datos necesitan la máxima velocidad, pero todos deben estar disponibles cuando el negocio los necesita.